Nos encontramos en Mestalla, uno de los históricos estadios del fútbol español y en concreto el del Valencia Club de Fútbol. Hace 7 años, el equipo valenciano se veía inmerso en una operación de compra para poder salvaguardar sus problemas económicos y no verse obligado a un proceso de disolución. El 17 de mayo de 2014, Peter Lim, un multimillonario, se hace con el club y pasa a ser el máximo accionista, pero sobre todo, el salvador para muchos de un equipo al borde de la quiebra. 7 años más tarde, la realidad del Valencia comienza a ser bien distinta, y aquellos que pedían su compra hoy llenan esta plaza a gritos pidiendo su dimisión. O sea, hay dos bandos de periodistas valencianos que tienen mucha información los dos, y cada uno en realidad tiene su verdad. ¿Cuál será la verdad? Bueno, Marta, no sé qué decirte. A ver, está Julio Insa, que es uno de los periodistas valencianos deportivos que yo creo que más veteranos sí, más conoce las operaciones que se han llevado a cabo en el Valencia. Exactamente. Pero luego por otro lado está, digamos, el bando como de Héctor Gómez, que opina bueno, el Héctor totalmente Gómez y cada distinto. vez el de más gente, porque sí, Nacho Sánchez entre ellos, de hecho opinan en muchas cosas muy parecido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo llega el Valencia a necesitar de una compra para salvaguardar la vida del club en 2015? Bueno, pues hubo una operación inmobiliaria donde ya se debía mucho dinero, entonces lo salvó Juan Soler en la compra de acciones, pero Sí. a partir de ahí, pues bueno, llegó la crisis del 2008 y ya fue un caos auténtico, ¿no? Durante una junta de accionistas, creo que el año 2013, si no recuerdo mal, en mitad de una junta de accionistas, pues salta la noticia y a través de un comunicado de la agencia EFE y de la cadena SER también, pues Bankia hace público que necesita vender el club para recuperar esa deuda que todavía nos estaba sufragando. El único que apareció realmente poniendo cara, poniendo ojos y con una gran ayuda que fue de Amadeo Salvo y de Aurelio Martínez, que en aquel momento eran el presidente de Valencia y el presidente de la fundación, pues fue Peter Lim. Y no cabe duda de la que fue la mejor oferta, es decir, no hay nada más firmado, es decir, el resto se lo van inventando. ¿Fue una operación acertada o no? Bueno, creo que en ese momento, si me preguntaras en el año de la venta, te diría que sí, rotundamente. Si me preguntas ahora, te diría que sí, pero no. En ese momento, pues, Meriton salvó al Valencia Club de Fútbol en ese momento. Ahora mismo, si me preguntas a años vista, pues te digo que no. Como ya le han visto el cartón, ya no puede engañar mucho, ya hemos visto lo que ha pasado, la gente ya no lo quiere, se le ha echado a la gente encima. Él antes o después va a tener que vender las acciones. Es verdad que hubo un intento de adquirir un paquete accionarial. ¿Cuál es el problema? Pues que por lo visto y por lo que nos contaron de esa reunión gente cercana, o lo que trasladó el príncipe Yohor a su gente cercana, es que no se llegó a un acuerdo, y que verían a futuro. El tema de los empresarios valencianos, esa noticia que salió de una posible compra, ¿es verdad eso? ¿Hubo verdadero interés? Lo hay, no es que lo hubiera, es que hay interés de un grupo de empresarios valencianos que han trabajado durante meses con un fondo de inversión. Por ejemplo, ha trascendido el nombre de Enrique Lucas, que es el presidente de Ediciones Plaza, que es Valencia Plaza, un medio súper grande. Enrique Lucas pues está trabajando en ello, y hay otros como Javier Guerola, que es otro de los que está en ese punto. Hay otra persona que me consta, y no sé si ha salido su nombre, ¿no? Pero bueno, que se puede decir que es Chimo Maldonado, que es uno de los hombres importantes del Banco Mediolanum. Pero lo que dice Peter Lim es que el Valencia no se vende, lo dice por activa y lo dice por pasiva.